oficialmente bienvenido al podcast de Religión sin Religión. Muchas gracias, gracias por la invitación. Lo único que me hace ruido es el arbolito de Pascua, porque esas cosas a mí no... No, mentira, está bien. ¿Estás Lo seguro que...? elegí el ángulo justamente por lo mismo. Está bueno, está bueno, está bueno. ¿Por qué no te presentas a los chiquillos un poquito? Cuéntanos quién eres tú, de dónde, bueno, ya comentaste de dónde eres, pero cuéntanos un poquito de ti para irte conociendo, ¿verdad? Los chiquillos acá que están conectados por primera vez a lo mejor no te conocen, y así, bueno, y esto también va a quedar después en YouTube, así que también nos va a servir para que te conozca la gente que lo va a ver después. Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Daniel Rebolledo, tengo 34 años, soy pastor en la iglesia IPETRI, Ministerio IPETRI, en el Templo Central. IPETRI significa Iglesia Pentecostal de la Trinidad. Es una iglesia que tiene 57 años de vida. De los 57 años yo en la iglesia tengo 30 años, así que llevo bastante tiempo. Es una bendición, más de 12 años trabajando con nuevas generaciones. Pertenezco a una organización que se llama 625, que está en toda Hispanoamérica, que trabaja y capacita a líderes y maestros de las nuevas generaciones desde los 6 hasta los 25 años, según la neurociencia, separando las etapas de niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, tengo una maestría en teología, 7 años y medio estudiando teología de corrido, soy director de un instituto teológico, hago clases de teología, he escrito ya 2 libros, el primero salió y lo publicamos con el 625, que se llama Teología en tiempos de TikTok, lo escribí junto a un gran amigo y un gran teólogo latinoamericano, el doctor y maestro Harold Segura, colombiano, pero vive en Costa Rica, y el próximo libro, que ya está listo, pero va a salir en abril de 2025, se llama Iglesia Next, y se enfoca en la importancia de las nuevas generaciones en la siguiente iglesia. Está enfocado netamente para adolescentes y jóvenes, aunque creo que cuando los líderes y los pastores lo tengan y lo puedan leer, les va a gustar mucho y les va a abrir la mente bastante. Así que eso sale por Editorial Mundo Hispano para todo Hispanoamérica. Oye, vamos a entrar entonces al tema que nos convoca Dale. y queremos, y tú que estás en el mundo, tú mismo comentabas acerca del liderazgo hoy día de las nuevas generaciones, y el tema de hoy día es poder conversar un poquito sobre los liderazgos tóxicos que hoy día vemos en la iglesia, pero no solamente desde un punto de vista de una crítica, sino de una guía para ayudar a estas nuevas generaciones a identificar y poder también tomar ciertas medidas frente a esto. Yo creo que es súper importante que nosotros tengamos la capacidad de poder discernir cuando estamos frente a un liderazgo que bíblicamente no es el correcto. Yo creo que todo tipo de liderazgo, y siempre lo digo, todo tipo de liderazgo es manipulador, ya sea para tratar de guiar a la persona a algo bueno o ya sea para llevarlo por un camino errado. Entonces, el tema es cómo generamos esa manipulación, si es una influencia positiva o la generamos de manera negativa, influenciada más por nuestro corazón que por el mismo corazón de Dios y que por la misma palabra. Creo que hoy día sobreabunda muchas veces un liderazgo tóxico, perdón, porque le damos espacio a nuestro ego, a nuestro orgullo, a las humanidades, a las emociones, y ahí tenemos problemas en ese aspecto. Entonces, es algo que debemos trabajar y tenemos que tratar de ver. El hecho de que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo podamos ver diferentes tipos de liderazgo nos muestran diferentes realidades dependiendo del contexto. Por ejemplo, tenemos a Moisés. Moisés, un buen líder, que se vio presionado en algún momento y no supo liderar a todo un pueblo y necesitó la consejería de alguien con mayor experiencia como su suegro. Por lo tanto, ahí vemos a un tipo de liderazgo que por alguna X motivo en algún momento explotó y necesitó guía y ayuda. Por eso necesitamos a nuestros pastores y a líderes encima nuestro para poder guiarnos en ese aspecto. Pero también debemos tener un corazón sencillo, sensible, para reconocer que no siempre podemos hacer todas las cosas. Y ese es el caso del Antiguo Testamento, de donde yo creo que podemos ver un gran líder, pero un líder que también tuvo inconvenientes y que tuvo problemas y necesitó ayuda. De hecho, yo estaba recordando, antes de darle el paso aquí a Don Guitarra Activa, a Rubén,
Respecto a lo que dice, de hecho, en Ezequiel, y lo vemos, ¿verdad? En Ezequiel 34 del 2 al 4, y un extracto dice, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordáis y degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. O sea, esto ya lo estábamos viendo, yo siempre digo, o sea, todos los males que hoy día vivimos muchas veces como iglesia no son nuevos, son todos, y están en la palabra, o sea, aquí está la clave, ¿verdad?, de poder un poco darnos cuenta, y ya en esos tiempos, de manera profética, el profeta Ezequiel les decía, o sea, usted en vez de pastorear y de preocuparse de la oveja, simplemente están sacando y sacando y sacando y sacando. Y por un tema de lo que tú decías, los liderazgos siempre están influenciados por ego, porque y es lamentable, es súper lamentable y es una línea muy delgada el poder mantener el ego siempre a tope, siempre a raya. Yo creo que ahí es complicado porque entendemos, ¿cierto? Como iglesia muchas veces, a darle un puesto al pastorado o al liderazgo más allá del que simplemente yo recuerdo una X situación de una persona que estaba adelante hablando y hablaba cualquier cosa y todo el mundo decía amén, amén, amén. Eh, pero si tú empezáis a detenerte un poquito en lo que está hablando, muchas veces simplemente se dice amén por la persona que está adelante, más que por incluso lo que está diciendo. Mira, aprovechando, sumando lo que decía Daniel en referente al tema de liderazgo, yo busqué en particular una definición en realidad del liderazgo para poder tener claro como una base inicial de esto. Y dice que el liderazgo es la capacidad y actividades que tiene una persona para influir a los demás, que es precisamente lo que decía Daniel, po, una persona que influye en los demás, pero ¿cómo influye? ¿De manera positiva o de manera negativa? Entonces ahí está quizá el pero que decía Daniel de cómo este líder puede influir de una manera positiva o negativa en la persona a fin de que pueda llegar a buenos caminos o malos caminos, obviamente. Totalmente. De hecho, siguiendo con Moisés, otro ejemplo que podemos ver en él es que si bien él era el escogido para liderar el pueblo de Dios, necesitó de un pastor, de un mentor, de alguien que estuviera en una posición mayor para poder ser aconsejado y ser guiado. Y hoy día vemos a muchos líderes sin líderes, a muchos pastores sin pastores, a muchas personas hablando cosas de Dios, de la Biblia, hablando de teología, sin tener maestros, sin tener iglesias. Entonces, de alguna u otra manera, eso es andar sin ningún respaldo, hablando algo que probablemente no tiene fruto ni tiene resultados prácticos y que puedan ser materializados. Entonces, eso es muy peligroso porque en este caso cualquiera es liderazgo, perdón, cualquiera es líder. De hecho, me acabo de acordar de una frase de Lucas Leis, que él menciona que el liderazgo es muy fácil hasta que tienes que trabajar con personas. Entonces, es muy fácil hablar de cómo hacerlo en el liderazgo, qué hacer como cualidad de un líder, cuáles son las características que un líder debería tener, pero es muy diferente cuando alguien está liderando a personas. De hecho, en la historia de la iglesia hay muchos pastores, muchos teólogos. Un ejemplo grande es Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán reconocidísimo en la época de Hitler, que de alguna u otra manera en su mente tenía una teoría de cómo hacer las cosas, pero que cambió absolutamente cuando tuvo que comenzar a pastorear. Esa es la realidad que marca la diferencia, porque yo les podría decir a ustedes, miren, si alguien cometió un error o cometió pecado, van a tener que ayudarlo y acompañarlo de esta manera. Pero diferente es cuando tengo que poner en práctica ese consejo. Es como cuando personalmente me han dicho, Daniel, ¿sabes qué? En mi iglesia no acepto personas homosexuales, no acepto personas lesbianas, no acepto personas comunistas, no acepto personas capitalistas. Y después de los meses, ese líder o pastor me llama y me dice, Daniel, necesito ayuda porque tengo en mi iglesia un homosexual. Y yo le digo, pero bueno, tú me dijiste que lo ibas a echar. Sí, lo que pasa es que ese homosexual es mi hijo, esa lesbiana es mi hija. Entonces cambió totalmente el discurso cuando se trata de alguien cercano y de alguien que tiene que uno echar a andar el tema en lo práctico. En ese aspecto creo que el liderazgo se tiene que notar y se tiene que trabajar
pero absolutamente. Y bueno, de hecho tú mencionaste a Dietrich Bonhoeffer, tiene un libro que se llama El Discipulado, que es un libro que es muy bueno y que habla justamente respecto a esto, tanto del liderazgo como el corazón de discípulos. Y ahí también habla justamente en lo que tú indicas, o sea, a veces nosotros somos como líderes, ¿cierto? De una forma hasta que nos toca a nosotros enfrentar los problemas domésticos. Y ahí el liderazgo cambia también, po. Y también, y si tú vas por una línea y en el camino la tuerces, también de alguna forma te sientes debilitado porque crees que estás perdiendo autoridad. Pero una autoridad que se basa en el orgullo, en la arrogancia, no justamente en lo que dices tú respecto a cómo recibimos personas independientes de su condición política, socioeconómica, sexual o lo que sea. De hecho, ya el prohibir que alguien venga a tu congregación por una orientación habla de un liderazgo tóxico, ¿cachai? Desde ese comienzo. Entonces, es una línea muy delgada porque a veces queremos justificar nuestras posiciones en que a Dios no le gusta esto. Si fuera por eso, no habría nadie en la iglesia, somos todos mentirosos, somos todos hipócritas, porque justamente el Señor vino a los enfermos, que somos nosotros, ¿cachai? Entonces, yo creo que uno eh, de las principales características que debe tener un líder es su condición humana, el saber cuál es tu condición humana frente a Dios antes de creerte que no tienes mancha, ¿cachai? Sí, absolutamente. De hecho, me hace recordar uno de los libros que escribió Harold Segura, el que escribió también el libro conmigo, Teología en tiempos de TikTok. Y en uno de esos libros él dice, miren, más que evangelizar al mundo, lo cual es necesario, necesitamos con urgencia volver a humanizar al mundo. Hemos perdido el sentido de humanización. O sea, humanizar con valores, con principios, que necesitan con urgencia en la sociedad. Y la iglesia los tiene. El tema es, lo estamos poniendo en práctica, no solamente en el templo, sino que fuera de él. Sí, no, y efectivamente, o sea, y me llamó la atención antes lo que decía Gerson, revinando un poquitito, me llamó la atención el tema de que sucede de repente en la iglesia, pues, el tema de, no sé, si uno expone algo y puede exponer cualquier cosa, pero puede tener llegar tanta influencia de que el remanente, podríamos decir de alguna manera, puede confirmar, aunque no sepa lo que se está hablando, o sea, no teniendo como una base sólida y no teniendo, no profundizando la palabra, por ejemplo, pueden decir amén a todas las cosas que pueden venir. Y ahí yo creo que hay una complicación, porque yo creo que hay que tener cuidado con eso, en el sentido de que como el líder tiene que ser capaz de poder instruir también, de poder llevar a la palabra obviamente a todo el remanente. Porque obviamente si nos ponemos a quizás vociferar algunas cosas X sin base obviamente y personas que no tienen conocimiento de la palabra quizás van a decir sí, es así, sí, totalmente sí. Pero no es así porque obviamente el líder tiene que sí tener la capacidad de poder profundizar y de poder obviamente llevar a personas al conocimiento de la palabra para poder obviamente decir que sí, pero con base, no solamente decir que sí porque se me ocurrió solamente. Y con respecto a eso mismo que tú mencionas, ocurren dos fenómenos que de hecho en el libro Teología en tiempos de TikTok los mencionamos. El primer fenómeno le llamamos analfabetismo bíblico, y es que la iglesia no lee la Biblia, por lo tanto no sabe lo que dice y no sabe lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Por eso muchos dicen, oye, pero Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y la Biblia literalmente no dice eso. De hecho, el que lo dijo no tenía nada que ver con el cristianismo. Es Mahatma Gandhi, que es totalmente diferente al cristianismo. Y ahí ya tenemos un conflicto porque hay mucha gente defendiendo la Biblia con frases que ni siquiera son bíblicas. Claro. Entonces, al haber un analfabetismo bíblico y al no conocer la palabra, estamos expuestos al segundo punto, y es a lo que llamamos teología de púlpito. Y es que la gente sabe de Biblia por lo que se menciona en un púlpito. Sea bueno, sea malo, sea verdad, sea mentira, creen lo que el predicador o la predicadora de turno dice. Por lo tanto, estamos ante un desconocimiento de la palabra y aceptamos cualquier cosa. Creemos que todo es bonito y todo es bíblico porque puede haber emoción, porque puede haber llanto, porque puede haber alegría, pero en realidad muchas veces eso no tiene que ver netamente con la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que la emoción es mala, por el contrario, la emoción es necesaria para también poder experimentar al Señor, pero
si es ocupada de mala manera, no es realmente una inspiración del Espíritu Santo, sino que es una manipulación de las emociones. Sí, y ese es un punto súper delicado. Y antes de avanzar, darle un saludo ahí a Johanna, que está desde Canadá también viéndonos, que hizo un besito mientras un besito para ti también, Johanna. Eh, Mira, y súper importante, Daniel, yo creo que tocaste un tema que es fundamental. A diferencia por ejemplo, los católicos romanos, nosotros, nuestra autoridad es la palabra, no es su nombre. No es el papa, no es el pastor, es la palabra. Esa es la autoridad máxima de la iglesia cristiana protestante. Si nosotros no conocemos la palabra, vamos a ser justamente manipulados. A veces, por supuesto, yo no digo que haya aquí una mala intención. Hay un desconocimiento incluso en los mismos líderes, ¿cachai? De la palabra. Porque, por ejemplo, hoy día no vemos tanta predicación expositiva, en donde yo tomo un texto y predique lo que dice el texto, ¿cachai? Sino que vemos a veces buscando la justificación de lo que yo pienso, busco versículos bíblicos para avalarlo. Entonces, cuando la iglesia no conoce la palabra o no sabe estudiar, y ahí la importancia del trabajo que tú haces, Daniel, respecto al Instituto Teológico, de poder preparar a las personas con un correcto exégesis, con una correcta hermenéutica de la palabra, un buen estudio de la palabra, y poder entender que a veces se usan textos bíblicos solamente para poder apoyar posiciones personales respecto a ciertas cosas, ¿cachai? Y yo creo que justamente el trabajo que tú estás haciendo, lo mismo que haces con los libros, es necesario que hoy día la iglesia tenga un conocimiento de la palabra más allá de un conocimiento devocional, sino un conocimiento un poco más profundo, porque de esa es la forma que yo voy a poder distinguir y discernir frente a qué tipo de liderazgo estoy. Sí, de hecho, yo quiero sumar un poquito a lo que dice Gerson y se me vino a mi mente una frase que siempre tenía mi papá referente a esto. Y decía mi papá que un texto fuera de contexto es puro pretexto. Entonces, lo que decía al final mi papá es que no nos podemos basar quizás en un solo versículo bíblico. Hay que nuevamente contextualizar el tema. Porque si nos ponemos a tomar versículos bíblicos porque se nos ocurrió ya conveniencia, yo creo que ahí hay un problema porque hay mucha importancia dentro del contexto del capítulo completo. Entonces, mi papá me decía siempre, y por eso lo traje a memoria, de que siempre leyera el capítulo antes y el capítulo después y el mismo capítulo en fin, para poder entender el contexto, para no utilizar un texto que quizás se utiliza a conveniencia, pero al final no quiere decir eso, sino que en realidad quiere decir otra cosa. Entonces, es súper importante en ese sentido poder aprender a profundizar en la palabra y no solamente utilizar los versículos para beneficio personal o porque se nos ocurrió o porque suena bonito, sino que en realidad sea una manera de poder profundizar en la palabra y conocer más. Exacto. Cuando uno estudia teología, le enseñan poder estudiar homilética, que se llama el arte de la predicación, hermenéutica, que es el arte de la interpretación del texto. Y una de las reglas de la hermenéutica es que no podemos hacer doctrina de un versículo. Por lo tanto, si un versículo dice que la mujer calla en la congregación, no podemos hacer doctrina de ese versículo. Porque en realidad Pablo lo menciona una sola vez y el contexto de ese versículo no tiene que ver con algo que se debe marcar por siempre. Entonces hay iglesias en donde las mujeres están absolutamente limitadas a poder enseñar la palabra cuando son usadas, preparadas por Dios al igual que cualquier hombre. Y eso es porque se saca de contexto el texto. Y se saca de contexto el texto para ocuparse de pretexto, con lo que uno quiere decir o enseñar. Y ese es un tema. Entonces, esa es la realidad que hoy día vemos. Y si hay líderes que no han sido preparados para poder enseñar la palabra, tenemos un problema, porque probablemente nos van a enseñar sus ideas, sus sueños, sus deseos, que como decía Gerson recién hace un ratito, no tienen por qué ser malos, pero no tienen por qué venir de malas intenciones. Pero al no haber preparación, van a llevar a las personas a un camino errado. Por eso es que un ciego no puede guiar a otro ciego. Tiene que haber preparación. Hace mucho tiempo atrás se expuso en la televisión chilena a un par de pastores, salió alguien por ahí a defenderlo en su momento, y vino una persona y le dice, oye, ¿y tú que predicas ante tanta gente, dónde te preparaste para estudiar? Y esta persona le predicó a un montón de personas. Entonces le dijo, no, es que yo aprendí en la iglesia, pero ¿cómo? Un psicólogo no aprende a hacer psicología
yendo a terapia, o sea, tiene que pasar por una preparación académica. Entonces, ¿cómo no te preparaste teológicamente para enseñar la palabra de Dios? Esta persona no tuvo respuesta. La verdad es que Dios puede usar hasta una roca para hablar su palabra, pero por nuestra parte, si queremos asumir el llamado del liderazgo, del pastorado, de la maestría y de poder guiar a otras personas, lo mínimo que tenemos que hacer es prepararnos. Y bueno, de hecho la palabra aparece, ¿verdad?, en las características del obispado, que no sea un neófito, que sea una persona que tenga el conocimiento de lo que está hablando. ¿Y tú, Daniel, crees que debiera ser una exigencia a una persona que quiere pastorear que tenga una preparación teológica? Sí, totalmente, totalmente. Si yo pastoreo, me tengo que tomar en serio el pastorado. Por más que muchos digan que el pastorado es más que una profesión y es un llamado, dentro de todo el contexto que hoy día vivimos, no podemos pastorear sin preparación porque estamos pastoreando a personas que son absolutamente preparadas en lo académico, en lo experiencial, en lo social. Estamos en la era de mayor información de toda la historia. Por lo tanto, si yo ahora digo algo, como lo he dicho, es fácil. Ustedes van a Google o van al ChatGPT o GPT y pueden preguntarle si lo que estoy diciendo es totalmente cierto. Y le van a responder. Por lo tanto, van a decir, oye, Daniel, tú dijiste esto y no es verdad. Daniel, tú dijiste esto y es un poco complejo porque existen más posturas. ¿Qué opinas de las otras posturas? Y si yo no manejo teológicamente, por lo menos teológicamente, una de estas áreas, tenemos un problema. De hecho, yo creo que no solamente tienen que estar preparados el pastorado y el liderazgo en lo teológico, sino que tiene que haber una introducción a la psicología, una introducción a la sociología, una introducción a la filosofía, tiene que haber una mirada, hacia el trabajo social, una mirada hacia las ciencias sociales como tal, también tiene que haber una entrevista terapéutica desde el punto de vista de profesionales de la salud mental, porque no puede cualquier persona aceptar un pastorado o un liderazgo, porque si voy a trabajar con personas tengo que estar apto para poder trabajar con esas personas, pero si estoy sumergido en problemas de salud mental, primero me tengo que tratar yo para trabajar en mi vida y después trabajar en la vida de las otras personas. Sí, de hecho se venía a mí, justamente lo que decías tú, se venía a mi mente, y esto es un tema en realidad de experiencia, esto es un tema de experiencia, pero me ha tocado ver varios tipos de liderazgo dentro de la iglesia, dentro de varias iglesias, no solamente de una, sino de varias. Y me he dado cuenta que surge este patrón que dices tú, nuevamente, de que las personas que están liderando no han podido subsanar algunas cosas interiormente y los ponen a liderar, obviamente, inclusive no teniendo el conocimiento necesario para poder hacerlo. Entonces, es una responsabilidad tremenda, tremenda, el saber de que obviamente tengo que estar al frente de personas, tengo que enseñarle a personas, tengo que dirigir a personas, que además, no solamente eso, sino que además, aparte de mis situaciones personales que no he podido solucionar, tengo que abordar situaciones de otras personas que traen ya sus problemas, sus situaciones que no he podido resolver. X casos, chicos adolescentes, chicas que están pasando anorexia, chicos que realmente han querido quitarse la vida, etcétera, etcétera. O sea, las situaciones que son completamente extremas, pero que tiene que abordar un líder. Y si no está completamente preparado en cuanto a conocimiento y en cuanto a poder subsanar esas cosas que tiene dentro, en realidad no está en las condiciones para poder realmente liderar. Sí, de hecho, yo quiero mencionar dos cositas respecto al tema que tocó Daniel, que es muy importante. Conversaba el otro día con mi profesor del instituto y él hablaba respecto a unas experiencias que tenía de liberación. Y me decía, nosotros antes de hacer cualquier tipo de liberación, primeramente analizamos si es un problema psicológico, si es un problema espiritual o una enfermedad. Antes de llegar y comenzar a imponer manos, ¿verdad? Porque decía, muchas veces creemos que obramos por las personas por liberación y a veces las personas tienen un problema de salud mental que debe ser tratado por un profesional. Y yo recuerdo, Daniel, en uno de esas box que genera, que antes lo hacía los días lunes, este box de los días lunes, ¿verdad? Que una persona un día te preguntó cómo, cómo dejar el tema de la pornografía y la masturbación. Y tú le pusiste, véalo con un profesional. ¿Cachai? Entonces, a veces nosotros y los líderes de la iglesia espiritualizamos absolutamente todo.
está bien, dentro de un contexto, de diferentes contextos. Pero hay cosas, como dices tú, que yo debo saber como pastor o como líder, que hay cosas que deben ser también tratadas con un profesional. De hecho, yo lo comentaba un día con mi esposa es nutricionista, y pidieron la oración por una hermana X que tenía problemas de diabetes, que había perdido una pierna y estaba perdiendo la visión. Entonces estaban pidiendo la oración. Entonces mi esposa me miró y me dijo, Gerson, si esa persona le hiciera caso al nutricionista y al médico, no tendría los problemas que tiene. Porque si ella perdió su pierna y ahora está perdiendo la visión, es porque ella no está siguiendo la dieta que debe seguir para evitar que su diabetes siga creciendo y creciendo. ¿Cachai? Entonces, ahí está la importancia de lo que tú hablabas de una preparación teológica y o idealmente académica en otra área a los que van a ser tratados. Tú mismo mencionaste en ese 25 que desde la neurociencia tratan distintas edades. Y de hecho, nosotros en el Elefante de la Sala en Valdivia el año pasado compramos material justamente de acuerdo a las edades para poder trabajarlo acá en la iglesia local que tenemos. Felicitaciones por eso. Esa era la idea de los materiales y De lo que yo justamente mismo... era lo que se necesitaba. Y creo que es lo que debemos apuntar. O sea, si viene alguien con problemas de pornografía, no tengo por qué ser experto para poder hablarle y ayudarle en esa área. Si viene alguien con problemas de salud mental, no tengo por qué ser un experto en eso. Pero a veces como pastores y líderes decimos, ok, vamos a orar por ti. ¿Sabes lo que tú necesitas? Más oración, más búsqueda de Dios. Y tengo que decir esto, todos y todas necesitamos más búsqueda de Dios. Todos y todas necesitamos más oración. Pero una persona que viene a pedirme por esa área o una persona que me dice, ¿sabes qué? Tengo un problema económico, no tengo qué comer. Yo no le voy a decir, ok, ven, voy a orar por ti. Esa persona necesita oración, pero necesita comer. Claro, Por lo tanto, debo darle algo para comer, porque eso es lo que en ese momento necesita. Eh, entonces tenemos que tener un reconocimiento a que no podemos ser aprendices de todo y maestros de nada. O sea, tenemos que enfocarnos en un área y entender que ese es nuestro fuerte, pero si viene alguien con una necesidad especial, derivarlo con las personas que son profesionales en esa área. Y por eso es importante que un liderazgo trabaje con equipos de trabajo, que sean profesionales y que puedan abarcar, ojalá que sean profesionales, o que puedan abarcar diferentes arenas o áreas para poder alcanzarles y ayudarles de manera oportuna y necesaria. y de hecho, justamente por un liderazgo tóxico, muchos años atrás la juventud no se preparaba en la universidad, Así por el es. hecho de que Cristo viene pronto, entonces, ¿para qué nos vamos? Sí, es verdad, o sea, Sí, es triste decirlo, sí. pero hace muchos años, y específicamente acá en el sur, yo te digo, yo soy cristiano, bueno, nací en un lugar cristiano desde muy pequeño en la iglesia, y fue algo que vi y escuché muchas veces. Entonces, tú ves como un liderazgo tóxico pudo haber truncado, quizás no toda una generación, pero sí algunas vidas, ¿cachai? Con un discurso de decir, no, ¿para qué? Eso no es de Dios, eso es del mundo, eso es vanagloria, eso es avaricia, Cristo viene pronto, ¿para qué? Y tú ves que en familia, sueños, profesiones truncadas, justamente, insistimos, aquí no hay un tema de maldad, es un tema de ignorancia. ¿Cachai? Nadie está diciendo o sea, que intencionalmente le prohibían a la gente, no, porque yo no quiero que surjan, ¿no? Porque ellos, lamentablemente ellos creían que eso era lo correcto. Y ya me ha tocado conversar con algunas personas. Hace poquito fui a la casa de, bueno, no hace poquito, hace un tiempo atrás fui a la casa de un amigo, conversando con su hermana me decía que ella antes iba a la iglesia, pero ya no creía en la iglesia. Le habían hecho mucho daño. Yo creo que hay algo que escuchamos todas estas veces. Y ahí vemos las consecuencias de estos liderazgos, porque hoy en día tú puedes ver 500 videos de TikTok de esto, de doctrina de la prosperidad, cómo manipulan, ¿verdad? Para poder agarrar y agarrar dinero, ya, ok, eso es otra cosa. Pero vemos hoy día gente muy cercana en nuestro entorno que no cree en la iglesia, o que no quiere ir a una iglesia, o se peleó con Dios, por decirlo de alguna forma, por culpa de un líder tóxico. Sí, yo igual estoy de acuerdo con lo que dice Gerson, de que me ha tocado experimentar eso en carne propia también, obviamente, y verlo en otras personas. Me ha tocado poder estar frente, o sea, bajo un liderazgo tóxico. Y, y en su momento, digámoslo hace varios años atrás, tuve varias decepciones en ese sentido. Tuve varias decepciones, eh, inclusive con mente no, quizás no tanto por no ir más a la iglesia, sino en no creer tanto en las personas, en realidad, en no creer realmente
en esa confianza que debiese yo ver en un líder, porque en realidad eso es lo que debiese ser. O sea, yo debiese poder ver una confianza en un líder a tal punto de yo poder expresar lo que yo siento. Pero llegué a un punto saber y ver de que obviamente no tenía la confianza necesaria para yo poder expresar lo que yo quería expresar en ese momento para poder desahogarme. Y yo creo que es lo que le ha pasado a muchas personas, no solamente a mí, de que no han podido expresar realmente lo que ellos quieren expresar y por eso realmente llegan todas estas decepciones nuevamente en el tiempo de no querer incluso pisar nunca más una iglesia, de no creer nuevamente más en nada, en absolutamente nada, por justamente estos liderazgos tóxicos. A veces tenemos estos líderes que en vez de ser puentes con el mundo y conectar y reconciliar a las personas con Dios, son muros que los terminan separando porque levantan muros de egocentrismo, de orgullo, muros que terminan finalmente sacando a las personas más que ingresándolas a la iglesia. El tema es cómo construimos liderazgos saludables. Y ese es un punto también importante, porque un liderazgo saludable debería ser un liderazgo más horizontal que vertical. Claro. Debería ser un liderazgo que esté enfocado en no idealizar al liderazgo. O sea, no entender, en palabras sencillas, que por ser líder la persona es perfecta y no se va a equivocar. Al contrario, es una persona que está más expuesta y está más visible. Por lo tanto, si se equivoca, es comprensible y se le debe ayudar, pero a su vez el líder también debe ser humilde para poder reconocer que necesita ayuda. Un liderazgo saludable también es el que se está actualizando constantemente y no se queda pegado en el siempre se hizo así, por lo tanto, como siempre se hizo así, lo vamos a hacer de esa manera porque tiene que seguir funcionando. El liderazgo saludable es el que entiende que tiene que trabajar generacionalmente y no solo con una generación, porque a veces tenemos iglesias adultocéntricas con un lenguaje muy adulto y las nuevas generaciones se sienten totalmente ajenas, por lo tanto perdemos a nuevas generaciones, pero mantenemos a los adultos y decimos, no importa, todos los adultos nos ofrendan y nos diezman y sostenemos la iglesia. Claro, puede ser, pero en 10, en 20, en 30 años esos adultos se van a convertir en adultos mayores o van a fallecer y no vamos a tener un recambio generacional en las iglesias por culpa de un liderazgo que no se enfocó en todas las generaciones y no levantó una iglesia generacional. Entonces, creo que también dentro del contexto de hablar de liderazgo tóxico, hay que también mencionar o tratar de mencionar un liderazgo saludable y de cómo construirlo. Sí, de hecho yo te iba a preguntar justamente cómo identificar, ¿verdad? O sea, más que identificar, yo recuerdo, mira, te voy a contar una infidencia. Mi abuelita, ella siempre fue de la alianza, siempre, toda la vida. Y mi abuela hasta sus últimos tiempos aliancista. Entonces me acuerdo Alianza que Cristiana y Misionera, para los que no lo alianza saben. cristiana, Presenta, sí, tal cual. presenta aquí. Ahí presente una aliancista. Así, Y resulta que un día mi mamá, su hija, le dice, mamá, ¿por qué no vienes con nosotros a la iglesia nosotros? Mi papá son pastores. Y nosotros te pasamos a buscar y qué sé yo, después te vamos a dejar, porque mi abuela se iba en taxi, ¿cachai? Sobre 90 años y ella seguía yendo a la iglesia. Entonces mi abuela la mira y le dice, pero ¿cómo se te ocurre si yo soy de la alianza? O sea, había un compromiso que hoy día no vemos, por supuesto, con su iglesia, con su congregación. Hoy día alguien te mira feo y agarramos la mochila y nos vamos por otra iglesia. Y si no, me formo mi iglesia. Entonces, ¿qué hacemos cuando, bueno, no es el caso de mi abuela, pero qué se hace cuando uno identifica que no hay un liderazgo correcto? ¿Te justifica salir de ese lugar? ¿Debiera yo conversar con esta persona o con este líder y decirle justamente lo que como yo me siento y buscar la forma de solucionarlo o de frentón escapar de ahí? ¿Cuál es tu opinión frente a eso, Dani? Antes de entrar al liderazgo correcto. para mí lo primero y lo primordial es que en todo tipo de relación la base siempre tiene que ser la comunicación. Ya sea discípulo-líder, líder-discípulo, relaciones interpersonales, etc. La comunicación es vital. Por lo tanto, si yo veo algo incorrecto que me está incomodando, que no me deja ser parte de la comunidad de manera fluida, lo primero que tengo que hacer es acercarme a ese líder o pastor y poder tener ese acercamiento de manera natural y poder hablarle con confianza y decirle, ¿saben qué? Me siento incómodo con esto, no lo quiero hacer en modo de crítica, sino lo quiero aportar. El 99,9% de veces
reciben un portazo las personas cuando hacen eso. Reciben un portazo porque ¿quién eres tú para decirme eso a mí? Que yo soy el líder, el pastor, el que lleva más tiempo. Lo que pasa es que tú te falta oración, tú no tienes vida de iglesia, tú no tienes familia que tenga un linaje cristiano. Yo soy tercera generación de pastores, yo soy tercera generación de liderazgo y un sinfín de cosas más. Entonces, como esa opción que estoy dando casi siempre es rechazada, viene el análisis. El análisis desde mi punto de vista. ¿Estoy creciendo donde estoy? ¿Está siendo una plataforma la iglesia o está siendo un techo para mí? ¿Estoy realizándome y estoy pudiendo cumplir con el llamado que Dios hizo en mi vida? ¿O simplemente me estoy estancando y perdiendo en las sillas o en las bancas de la iglesia? En ese momento vamos a tener que buscar del Señor, vamos a tener que buscar de su palabra, vamos a tener que buscar de personas de confianza que quizás tengan una madurez espiritual mayor y tratar de pedir consejos, pero no solamente quedarnos con un consejo, sino que de buscar varios consejos, porque cuando sobreabundan los consejos hay mayor sabiduría, hay mayor enseñanza y hay mayor posibilidades de la perspectiva de la realidad. Entonces, creo que eso es absolutamente necesario de hacer. Hoy día tenemos la libertad de que nosotros podemos escoger dónde congregarnos, pero a su vez esa libertad puede caer o llevarnos a caer en un extremo de ir de iglesia en iglesia para encontrar la iglesia perfecta. Entonces, en ese aspecto, debemos reconocer que no existe la iglesia perfecta, no existe el liderazgo perfecto, pero sí existe un lugar en donde Dios nos quiere plantar para que podamos dar frutos y podamos dar crecimiento, no solamente a lo que Dios nos ha llamado a hacer, sino que también a la misma iglesia. Por lo tanto, necesitamos buscar más del Señor para poder tomar decisiones correctas. Hay un libro muy bueno que lo escribió Félix Ortiz, pastor y psicólogo español, que se llama Cada joven necesita un pastor, o todo joven necesita un pastor. Yo a ese título le digo, todo cristiano y cristiana necesita un pastor o un mentor. De alguna u otra manera, el pastorado, el mentoreo, el acompañamiento espiritual, como Félix lo denomina en su libro, es lo que todo liderazgo necesita. Entonces, si yo en mi iglesia nombro a un líder de jóvenes y le digo, la tarea que tú tienes es liderar a todos los jóvenes, señoritas de la iglesia, no puedo dejarlo solo y dejar que él arme un programa solo, que pueda tener las habilidades y la capacidad, y no acompañarlo en el proceso. Porque es muy fácil apuntar a una persona cuando se equivoca, pero es muy difícil acompañar a esas personas en medio de este proceso. Entonces, para generar liderazgos saludables, sea en el área que sea, primero tenemos que generar un acompañamiento, y ese acompañamiento debe ser espiritual. Debemos juntarnos con estas personas comúnmente y preguntarles cómo estás, cómo está tu vida de oración, cómo está tu lectura de la palabra, qué es lo que sientes que Dios te está diciendo, cómo estás viendo a las personas que están liderando. Eso genera relación, confianza y genera intimidad entre el liderazgo. Por lo tanto, de esa manera podemos generar un cimiento para construir un liderazgo saludable. Pero también, a su vez, debemos dar confianza y decirle, ok, nos juntamos hoy día, pero ahora nos vamos a juntar en un mes más, porque quiero ver cómo tú te vas a poder perfeccionar y trabajar en este mes con las personas que tienes a cargo. Y quizás pongámonos una pequeña meta, no una gran meta de duplicar a las personas, porque eso es complejo y no depende de ti. Pero pongámonos la meta en que estas personas que quizás no están tan comprometidas con la iglesia, en un mes más puedan tener un poco más de confianza contigo y con las otras personas y se pueden estar relacionando. Y lo otro es incentivar y motivar a que el liderazgo no está solo para hablar, el liderazgo está también para escuchar. A veces se nos olvida que tenemos que escuchar a las personas y que debemos ocupar la escucha activa, pero de verdad escuchándolo, no escuchándolo viendo el celular, no escuchándolo escribiendo en un computador, sino que poniendo atención a lo que nos están contando y también siendo serios en que si alguien nos está contando algo íntimo, eso íntimo quede aquí y no salga de este lugar. Es muy común y es lamentable ver a muchos líderes divulgando lo que muchas otras personas les dicen por todos lados. Creo que de esa manera podemos tener un cimiento para construir un liderazgo saludable. Sí, bueno, de hecho, Mateo 28 dice, id y haced, y ese id es yendo a ser discípulos,
¿verdad? Habla justamente de un acompañamiento. Y como tú dijiste en principio, todo líder o todo pastor debiera tener un pastor y un líder, en el cual pueda ser acompañado. Yo creo que tuviste la clave en hablar sobre el liderazgo debe ser horizontal, en donde, bueno, la palabra lo dice, no creyéndote mayor al resto, sino que siendo humilde, ¿cachai? Y eso es un llamado que es complejo porque el ser humano no es así. Ahora, tú, Dani, que yo te he visto que te invitan a predicar a otras partes, que has podido recorrer gran parte de nuestro país llevando la palabra y participando, ¿cierto?, en estos eventos. Espero estar pronto en Temuco y en Pucona, todo esto. Yo te tengo prometido que vamos a hacer algo, lo vamos a hacer, tranquilo, todo tiempo esperando. Eh, ¿Cómo ves tú hoy día el panorama? Yo creo que hay que ser justo también, ¿no? No puede ser todo malo y todo negativo. Yo creo, y de hecho lo conversamos con Rubén. Con Rubén nos conocimos, Dani, en un evento que hicieron acá en Villarrica, nos invitaron a tocar, me invitaron a tocar el bajo, él toca guitarra, y nos conocimos ahí y congeniamos súper bien. Y cuando yo le comenté el proyecto, Religión sin Religión, empezamos a conversar y tenemos puntos muy similares, independientes de de que él sea de la Alianza y yo sea solo Jesús. No, mentira. Dijo Dani, ¿dónde me metí? Unicitario, qué hombre unicitario, Dios mío, ¿qué estoy Yo soy haciendo aquí? universitario. Pero yo creo que hay que ser justo. Yo creo que hoy día yo tengo la bendición de poder compartir con hermanos de varias denominaciones y creo que Dios ha ido este último tiempo uniendo criterios frente a este tipo de cosas, llevando a la iglesia hacia un norte. No sé cómo lo ves tú cuando recorre el país, ¿cómo ves el panorama tú respecto a este tema? Yo veo iglesias que están haciendo muy lindo trabajo. La verdad es que me impresionó en muchos lugares, pero hay un factor común en la mayoría de esas iglesias. Esas iglesias están enfocadas en su iglesia y no en lo que las demás iglesias están haciendo. A veces caemos en el error de querer copiar a las demás iglesias, lo cual puede ser bueno en el sentido de que si hay algo que les resulta, tomarlo y aplicarlo en nuestra realidad. Pero a veces cuando lo aplicamos en nuestro contexto, es tan diferente que no puede ser aplicable, por lo tanto hay que cambiarlo. En ese sentido, creo que hay un lindo trabajo de muchas iglesias que se enfocan en lo que ellos están haciendo, pero a su vez hay también un miedo y un temor al cambio, hay un miedo y el temor incluso hasta el crecimiento. Me atrevo a decir esto porque hay iglesias que han crecido y dicen, si yo sigo creciendo, no sé cómo voy a dar abasto, porque justamente no han preparado a sus líderes y ni siquiera ellos como líderes y como pastores han estado preparados. Entonces se conforman con tener el mismo número de personas, que pueden ser 10, 15 o pueden ser 200, 300 personas, pero se conforman porque con eso mantienen el control, pero no saben que cuando uno está en Cristo Jesús, a Él le encanta que las cosas se salgan de control. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros ya no dependemos de nosotros, dependemos de Él. Y eso es lo que Él justamente quiere. Entonces, creo que en ese aspecto hay muchos líderes que han estado tratando de hacer las cosas bien, pero a veces tienen que aprender también a soltar un poco el control de las cosas para que Dios las tome. Y cuando he podido ver que lo hacen, he visto que cosas extraordinarias suceden. Y no solamente en experiencias con el Espíritu Santo, que son increíbles, sino que en transformación de personas con respecto a la palabra, en entendimiento con la palabra, en cambios de actitud de personas dentro de las familias, en padres que llegan diciendo, ¿saben qué? Hace un año yo pensé que mi familia estaba perdida, pero hoy día la relación con mis hijos, con mis hijas ha sido restaurada porque ellos leen la palabra y no solamente la estudian, sino que la practican y lo podemos hacer en conjunto como familia. Entonces llevan el liderazgo no solamente al templo, y no es una iglesia templocéntrica, sino que es una iglesia que ha aprendido a salir de las cuatro paredes para llevar a Cristo al hogar, a las calles, a la ciudad. Yo creo que ya a esta altura en nuestro país es muy difícil que podamos llevar la unidad de la iglesia a ese Ese, punto. De hecho, pero ese es un tema, ¿sabes? He tenido la oportunidad, el privilegio, ya tuve la oportunidad de escribir un libro con Harold Segura, un tremendo teólogo latinoamericano, pero también tengo la oportunidad de conectarme con otros teólogos latinoamericanos, Samuel Pagán, Pablo Deiros, y justamente Pablo Deiros, por ejemplo, argentino,
ex director del seminario bautista argentino y latinoamericano, eh, en donde estuvimos hablando para pandemia y para después de pandemia, con respecto al tema denominacional. Y él me decía, sabes, hay mucha gente que quiere o cree que la iglesia necesita una reforma, pero él me decía que él creía que lo que la iglesia necesitaba era quitar las denominaciones y quitar los letreros para unificar criterios. Y llegábamos al consenso de que esto era casi imposible hacerlo porque cada denominación se va a tratar de imponer con sus creencias y sus doctrinas. Pero si lográramos hacer eso, seríamos como la iglesia del primer siglo y segundo siglo, que no tenían letreros en un comienzo y porque lo único que a ellos les importaba era poder engrandecer el nombre de Cristo. Pero cuando se comenzaron a diferenciar, como las iglesias de Éfeso, de Galacia, de Corinto, de Roma, entre muchas otras más, comenzaron los problemas. Y uno de los grandes problemas que existe en el Nuevo Testamento es la diferencia doctrinal entre la comunidad paulina y la comunidad santiaguina. Porque Pablo y su comunidad dice que la salvación viene justamente por fe y por creer. Por lo tanto, necesitamos solamente creer, y lo menciona en diferentes lugares. Pero Santiago viene y dice, no, porque simplemente con creer no pasa nada. Hay que llevarlo a la práctica, porque la fe sin obra es muerta. Y generó un conflicto. Y el contexto histórico habla de que habían grandes diferencias entre la comunidad paulina y la comunidad santiaguina. O sea, estamos hablando de las iglesias del segundo, tercer siglo ahora. Ahí ya habían problemas, imagínense hoy en día. Por lo tanto, el tema denominacional siempre va a ser un conflicto. Y de hecho lo ven en Primera Corintios, po, en donde hablan, dice, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Exacto, Pablo, en una misma iglesia. O sea, exacto. de ahí a veces nosotros le echamos la culpa a los líderes tóxicos, pero a veces somos discípulos tóxicos, Totalmente. somos miembros tóxicos. Y ahí hay otro tema, porque le echamos la culpa al líder, al pastor, y justamente ahí están diciendo, no, yo no. Y los que decían, yo soy de Cristo, yo no necesito a nadie. ¿Cachai? Entonces, ahí hay varios temas, bueno, ya estamos ya llegando al final de este capítulo, bueno, también para no quitarte más tiempo, Dani, pero yo creo que hay esperanza en que hoy día la juventud debe prepararse, quiera ser pastor, yo soy de Gerson, dice el otro, quiera ser otro pastor, debes prepararte, debes estudiar la palabra, idealmente desde el punto de vista académico, teológico, si es que el Señor lo permite así, que es lo ideal, ¿verdad? Que podamos todos ir a eso. No, no necesariamente necesitas ser pastor o líder para poder prepararte. Ahí a lo mejor tú puedes dar algún consejo y aprovechar de comentar un poco, porque ya me imagino que deben estar preparándose los próximos años para comenzar con las nuevas clases, ¿no? Claro, tenemos clases en el verano, igual vamos a hacer un par de cursos ahí, de cursos de verano, de cosas más prácticas, sobre todo con respecto a herramientas para poder interpretar correctamente la Biblia, tips más que nada, y también herramientas para poder llevar la predicación que realizamos a un siguiente nivel. Así que ahí lo tratamos de hacer con el instituto, con Invi Petri. Pero para el otro año ya estamos de lleno con nuestras mallas, con nuestros 4 programas, un programa de teología general, programa de teología pastoral, programa para teología femenina, enfocándonos en la pastoral femenina o el liderazgo femenino, y la certificación en líderes de las nuevas generaciones, que tratan problemáticas de discipulado enfocándonos en ese tema, pero desde diferentes puntos de vista, cómo discipular a personas que están dentro del espectro autista, por ejemplo, cómo discipular a personas que están dentro de la pornografía, cómo discipular a personas que tienen problemáticas sociales, cómo trabajar con personas que son adictas a las redes sociales, entre otras cosas más que nosotros realizamos, y son 100% online todas las clases, asincrónicas y sincrónicas, en vivo y en video. Entonces nos preparamos para eso, y los tips son simplemente, necesitamos prepararnos, sí. Necesitamos tener enfoque, sí. Necesitamos ser pastoreados, sí. Pero la clave es nunca dejar de tener intimidad con Dios. Porque por más teología que conozcamos, o por más experiencias, y las voy a denominar así, experiencias sobrenaturales que podamos tener, nada nos va a sostener en el fracaso o en el éxito como la intimidad con Dios. Y esa es la clave. Rubén, tus últimas palabras.
Sí, no, más que nada agradecerte, Daniel. Gracias. Gracias por compartirnos tu experiencia, gracias por compartirnos todo este conocimiento que podemos escuchar de ti, obviamente, y poder contestar a estas incógnitas que obviamente hoy en día están. Estas incógnitas que hoy día pudimos abordar, y entre otras más que nosotros con Gerson hemos abordado anteriormente, y ver obviamente que hay personas como tú que también ayudan a poder, aportan a todos estos temas y ayudan a abordar estos temas desde diferentes puntos de vista, no solo del punto, como decía Gerson, no solamente del punto de vista malo, o sea, no todo es malo, también hay algo bueno, hay una parte buena, y esa parte buena también hay que sacarla a la luz. Y esa es la parte buena que intentamos buscar, de todo eso malo que se puede ver, intentamos obviamente sacar esto y mediante también tu ayuda poder obviamente sacar todo esto bueno que en base al liderazgo. Así que, Daniel, agradecerte, gracias obviamente por tu compañía, por poder conectarte con nosotros, por poder compartir, también ir siguiendo en tercera persona, podríamos decir, todo el trabajo que estamos haciendo con Gerson, que quizás lo estamos iniciando, pero queremos apuntar nuevamente a esto, a que las cosas puedan ser sanadas y subsanadas, obviamente. Sí, hay cosas buenas que hace la alianza, o sea, no todo es malo. Eso es así. Y me gusta mucho estar en los comienzos porque a veces pequeños comienzos desembocan grandes cosas en el tiempo. Así que ánimo en ese aspecto. Sí, no, Gracias, Daniel. gracias, Dani. Bueno, cuando yo le hice la invitación, inmediatamente él feliz de poder participar, así que ahí vamos organizando algo para la Alianza Lautaro, a ver si te podemos traer por acá de alguna forma. Yo, de verdad, si algo vamos a hacer, se viene algo se viene. Señor, te lo Así que, entrego a ti. ya, pues chiquillos, muchas gracias. El próximo miércoles también vamos a estar con una invitada desde Miami, con Claudio Lorel, así que igual va a estar, no, más, no tan bueno como este, por supuesto, pero va a Déjenle estar compartiendo mis también. cariños, por favor, mis cariños y saludos. A ver, entonces, un abrazo entonces, Dani, muchas gracias, gracias Rubén. Nos vemos, Que te chiquillos. Un bendiga. abrazo, Buenas. Chao, bendiciones. chao. Chao.